Pulso Sur, el canal de la capital. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un placer. Hoy viernes 14 de febrero, día de San Valentín, por cierto, pues, que estemos con ustedes acá en este programa de Hábitat 2030. Y pues antes de iniciar el programa, pues quiero mandar saludos a amigos que vale la pena saludar, a todos los trabajadores de Colegio de Bachilleres, a la Dirección General, un saludo muy afectuoso para ellos, y en particular mis compañeros de la oficina, Clarita, Lady, Vanessa, Rodolfo y Maru. Saludos para ellos. Dicho lo anterior, no me van a colgar a mí, mejor era saludarlos antes que empecemos en materia. Pues amigos, fíjense que pues hoy tenemos una visita interesante de dos amigos, dos compañeros que trabajan en el INIFAP, y vamos a desarrollar un tema que le estamos llamando rehabilitación forestal y su papel en la conservación de la fauna. Platicamos con Francisco hace un rato de este tema y pues el concepto de solo reforestación queda limitado, es un poco más allá. Pero antes que siga platicando, vamos a saludarnos al ingeniero Francisco Montoya Reyes. Hola, ¿cómo está Francisco? Mucho gusto. Gracias por venir al programa. Y también a Teresa Tonatzin García Osorio. Hola, ¿cómo estás? De rojo por San Valentín seguramente, ¿verdad? Sí. Ah, mira, está con el día. Bien, pues en el caso de Francisco, él es investigador en restauración forestal, y Teresa tiene todos los galardones por ahí habidos y por haber en estos temas también. Son ingenieros y bueno, pues ahora vamos a desarrollar un tema que es más interesante porque, por ejemplo, en la península de Yucatán, dado que como decimos por acá, la península es un comal, está muy plano, no hay montañas, no hay sierra, la incidencia de luz pega muy fuerte, el terreno es pedregoso en la gran mayoría de la península, y eso genera mucha temperatura y también propicia muchos incendios forestales. Si te vas a Campeche, te vas a Yucatán, por la zona, por ejemplo, de Acanqué, hay incendios en marzo, abril, me toca ir seguido por allá, y es algo que se sabe que va a ocurrir. Por ahí, de ahí la importancia de este tema de cómo rehabilitar un macizo forestal, sobre todo porque pues nosotros tenemos la idea de reforestar, poner otras plantas que siembran, ¿no? Pero rehabilitar tiene otra connotación, este concepto, ¿no? Entonces, Francisco y Tere, ¿por qué no platicamos en su concepto qué entendemos por rehabilitación para luego dimensionar el proyecto que eventualmente se puede desarrollar en Quintana Roo? Claro, Carlos, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Básicamente es importante aclarar que el tema de restauración como un concepto per se es un poquito complicado. Restauración significa llegar a recuperar en su máximo esplendor lo que se degradó. Esto de repente es muy difícil por muchas condiciones que se presentan en el medio, pero sin embargo se han acuñado otros conceptos que funcionan como rehabilitar. Okay. Que rehabilitar es seguir una tendencia a restaurar, pero no se han logrado restablecer todas las funciones del ecosistema. Claro. Simplemente hacerlo funcional, no al grado en el que se encontraba inicialmente, pero es la tendencia. Y hay otro concepto que se llama recuperar. Que es establecer un sistema o restablecer un sistema sin que necesariamente siga la misma tendencia del original, sin embargo es utilizable. Entonces, esos tres conceptos a lo mejor nos pueden quedar claros para entender un poquito de lo que vamos a hablar. Claro, imagínense una persona que se enferma y se rehabilita. Probablemente te operaron, te pusieron unos clavos en la rodilla porque te dio un patín en un partido de fútbol, te rehabilitaron, pero no vas a quedar al 100 tal vez. Quizás es la analogía de lo que acaba de decir Francisco. Y bueno, pues igual creo que era importante comentar que este proyecto de rehabilitar, Tere y Francisco, díganos
Ustedes este proyecto lo empezaron a desarrollar hace algunos años, fuera del estado de Quintana Roo. Eso me decías tras bambalinas, ¿no? Así es. Este proyecto forma parte de unos trabajos que se hicieron en el estado de Hidalgo, específicamente en el Valle del Mezquital, en una zona conocida como El Porvenir, donde por muchos años la zona fue degradada por extracción de madera, por sobrepastoreo y por algunas otras cuestiones, ¿no? de erosión a causa de todas estas actividades. El gobierno, a través de la CONAFOR, decidió establecer algunas reforestaciones en la zona. Específicamente utilizaron Pinus greggi. Pinus greggi no es la especie que se da nativa en el lugar, que no es la especie local. Sin embargo, utilizaron otras especies que no prosperaron. Pinus greggi fue la única que prosperó. Pero Pinus greggi era parte de esa parte forestal. No, Fue introducida. es una especie introducida. Qué curioso. Porque se probaron con especies nativas y no funcionaron. Y las que funcionaron no fueron aceptadas muy bien por la comunidad porque eran de muy lento crecimiento. Hablamos de, evidentemente, maderables, ¿no? Maderables, sí, exactamente. Okay. Pinus greggi es una especie maderable aprovechada para madera. Y la propia flora que había originalmente, se intentó la restauración con esa propia flora. Especie, sí. La especie local es Pinus embroide. Okay. Nada más que tienen características muy diferentes. Pinus greggi es una especie de fuste recto, amplio crecimiento y es una especie que se utiliza para la extracción de madera. Y Pinus embroides es más una especie piñonera. No sé si por aquí conocemos un poquito el tema de los piñones, que es la semilla del pino. Un cacahuatito. Un cacahuatito. Sí. ¿Sí? Y es una especie de muy lento crecimiento, pero no es un tallo recto. Es una especie que se enchueca, se bifurca a muy poca altura y no es tan atractiva comercialmente hablando, como tal vez, ¿no? Como maderable okay. para las más personas. para el aprovechamiento frutal. Es bueno que digamos esto porque en la península pues tenemos especies que no tienen nada que ver con los pinos, por ejemplo. Lo que te puedo decir es que acá hay una especie, Pinus caribea, que curiosamente se encontró aquí por un ejido Tres Garantías, si mal no recuerdo, y una especie que no se sabe, o al menos yo no sé cómo es que se estableció ese ecosistema, esa población. Hay un biólogo que lo estudió hace muchos años y creo que vale la pena que algunos de ustedes que saben de pinos vayan y lo conozcan. Pero bueno, decíamos entonces, ustedes vienen del estado de Hidalgo donde efectuaron un ejercicio. Y me hablabas de años atrás, 16, que lo empezaron entonces. Claro, el trabajo se inició en el año de 2014, la investigación. Las plantaciones ya estaban establecidas. Cabe recalcar que nosotros no establecimos las plantaciones. Esas plantaciones ya estaban establecidas por el gobierno federal a través de la CONAFOR. Y nosotros llegamos a evaluar cuál era el efecto que tenía esa restauración sobre la presencia de especies de fauna. Porque la reforestación o la restauración actualmente se enfoca mucho a recuperar únicamente el componente vegetal. Y no sabemos qué está pasando con los demás componentes. Y es que en realidad cuando se deforesta una zona, claro, se piensa en la parte de la flora que se eliminó, pero nunca damos una mirada a toda la especie que es de fauna que ahí vivía, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra zona se da mucho el tajonal. El tajonal es un arbusto que produce muy buena miel. Y también la miel se obtiene de árboles y cuando deforestas la producción de miel baja. Pero aquí el tema es esa capacidad de evaluar algo con la afectación que eventualmente se puede tener. Por eso es muy interesante este proyecto. Por allá nos traían unas fotos ustedes. Claro. No sé si podemos ir a la producción. Vamos a decirles si nos pasan las primeras fotos. Ahí Francisco y Tere nos pueden más o menos narrar algunas de lo que vemos allá. Tere, si nos haces el favor. Cualquiera quieras que nos explique. Estas fueron las condiciones que se evaluaron en El Porvenir, en Hidalgo. Fue una reforestación, la más joven para ese momento, tenía 5 años aproximadamente en el 2014. Después una reforestación de 12 años, una de 14 años. Estas 3 reforestaciones de 3 edades diferentes fueron realizadas con Pinus greggi, o como nombre común se le conoce como pino prieto. Y el sitio de referencia, que es el bosque natural, que fue como su nombre lo dice, lo que se tomó como base
Es pino piñonero, la especie nativa, Sembroides, y este bosque natural, ya en una etapa llegamos a considerar clímax, fue, maduro, lo que se comparó con las diferentes reforestaciones. Es decir, en la foto que vemos en la parte inferior derecha de su pantalla, dice sitio de referencia, es decir, es una toma aérea de cómo estuvo originalmente. Es lo que nosotros creemos que es lo más cercano a lo que ¿Cómo pudo era? haber sido toda Okay. esa superficie. Esas reforestaciones que se hicieron de 5, 12, 14 años fueron en áreas que quedaron completamente desprovistas de vegetación. Y lo que conlleva que una vez que se pierde la vegetación, se empieza a perder también el suelo. Y aquí ya había problemas muy fuertes de erosión. Era un problema muy severo. Ya incluso en algunas zonas había aflorado la roca madre, y pues en esta zona de la península es todavía más fácil que eso suceda porque el grosor de la capa fértil de suelo es mucho menor, es más pequeño, muy delgada la capa fértil. Entonces se puede acentuar más el problema aquí. En pocos años se va a perder la delgadísima capa que existe de suelo, y cuando ya se pierde el suelo ya es muy difícil, casi imposible. Ya me hicieron pensar ustedes por una razón. Me dices que hay una zona donde se pensaba que era una vegetación específica, ¿no? Y es que esa vegetación no se mueve, está anclada al suelo. Sí. Pero entonces la fauna existente, esa migra. Claro. Y restaurar esa fauna es todavía más complicado, ¿no? Claro. Un poquito el concepto de restauración de fauna va enfocada a la restauración. No en per se a la restauración, sino a restaurar su hábitat. Y va muy ad hoc al nombre del programa, ¿no? Porque en realidad nosotros restauramos el hábitat, y el hábitat hace que las especies lleguen al regresen. Entonces, comida. Entonces, lo que queríamos ver es esta especie, que es una especie introducida a la zona, ¿qué especies de fauna estaba trayendo? Si las especies de fauna locales que se encuentran en el sitio de referencia, o estaba trayendo otras especies que también serían exóticas. Entonces, en realidad, la tendencia de la restauración estaba creando un conflicto ahí en la zona. Bien. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros evaluar. Ok, vamos a ver una foto más. Hay una gráfica que queremos mostrarle, donde no sé si ahí está, ¿eres tú, Francisco, Sí, el de la foto? Platícanos, ¿ahí qué estás haciendo? Sí, Ese bosque es del Valle del Mezquital. Platícanos, porfa. Sí, esta foto en específico es del área que utilizamos como sitio de referencia, el área natural. Y aquí lo que estamos tomando son variables del hábitat. ¿A qué me refiero con variables del hábitat? Estamos tomando altura de árboles, estamos tomando... Ahí lo estás midiendo con esa vara amarilla. Con esa vara, es una vara graduada. Ok. Es una vara que se extiende para medir la altura de los árboles. Tú mides el árbol del fuste hacia la copa, del árbol completo. Es altura total, es desde la base del suelo hasta la altura total. Entonces mides, no sé, a lo mejor una superficie X, ¿no? 20 metros cuadrados. Okay. Y tú mides, ¿no? Sí, te explico un poquito. Nosotros establecimos sitios de muestreo en la zona. Estos sitios de muestreo estuvieron tomados por un punto central. Nosotros ubicamos un sitio central y de ahí tomamos el individuo más cercano. 4 individuos en 4 coordenadas. Se hizo una cruz y tuvimos 4 coordenadas, y el individuo más cercano al punto fue el que se le tomó sus medidas. Bien. Para después utilizar esas variables y hacer una correlación entre las especies que se encontraron con las variables que se tomaron en cada condición: altura, coberturas de copa, densidad de individuos, porque en cada condición, llámese 5, 12, 14 años y sitios de referencia, todas esas variables fueron diferentes. Pregunta, ¿y ustedes lograron identificar la fauna de ese sitio deforestado para luego saber o como comparar con la especie que induzcan o reactivar la especie de flora nativa? Si regresaba la especie de fauna a lo que había originalmente, ¿eso todavía no lo saben ustedes? Sí, sí lo encontramos ya. ¿Qué hicimos para esto? Una vez que ya tomamos las variables del hábitat, ahora nos dimos a la tarea
de investigar o de identificar cuáles eran las especies que se encontraban en ese momento. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Trabajamos específicamente con aves, con el grupo funcional de aves. Colocamos redes y utilizamos una técnica de observación, donde con binoculares y unas guías de identificación estuvimos observando los individuos por sitio de muestreo encontrados en cada condición. Esto nos dio la pauta de saber qué especies estaban en la plantación de 5 años, qué especies estaban en la plantación de 12 y en la de 14, además de las especies que se encuentran en el sitio de referencia. Eso ya nos dio un punto de comparación para saber cuál es la composición de especies en cada condición. Bien. No, pues es que el tema es denso, el tema no es tan simple. Y pues vamos, ahí me están diciendo por la producción que vamos a hacer un corte para luego hacer algunas preguntas un poquito más específicas. Pero qué importante es cómo resanar, cómo rehabilitar un bosque, sabiendo que un bosque es mucho más complejo que un individuo. Ahí se los dejo para que lo reflexionen. Vamos a un corte promocional y regresamos con este programa de rehabilitación forestal. Adelante. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Ya sabemos que se acerca el 14 de febrero y le estamos preguntando a la ciudadanía, usted si tuviera su diputado local enfrente, ¿usted qué le regalaría? Pues yo como varón no le puedo regalar nada a un hombre. Solo le regalaría mi amistad y un abrazo. Ahora si fuera una mujer le regalo sus flores, sus chocolates, sus dulces. Es un saludo nada más. Un saludo. Más que la verdad, si tuviera yo dinero, le compraría ahí un carro a cada uno para que ya no salgan de donde están. Pero como no nos dan nada, no tenemos nada, seguiríamos comiendo frijolitos y arrocito. Es todo lo que les puedo decir. Diputados y presidentes que la vivan como puedan, porque ellos tienen dinero, nosotros no. Y además ni nos dan permiso de estar aquí afuera en el mercado como estábamos. Estamos comiéndonos unos y otros. Nada. Nada porque él es rico, yo soy pobre. Así es. Nada. ¿Tuviera usted a su presidente municipal, Otoniel Segovia, qué le regalaría? Pues felicidades. Sí. Menos ese. No le regalo ni un dulce. 2 saludos. A Gerardo Mora, director de CAPA. Otro saludo. Un 0, mi amor, porque nos cobran agua cuando que te tienen hasta 15 días sin agua. Pues que componga primero las calles, porque están muy feas las calles, puros baches. Rompe uno y la otra generación le rompe otra calle y así. Y a la policía de la ciudad. Mi respeto para la policía. Tú puedes hablar mal de la policía porque te quieras. No, los policías no tienen la culpa de lo que hagan sus representantes de ellos, pero en realidad hay policías que yo he visto el periódico que ni siquiera les dan de comer, que duermen en el suelo, que no tienen a dónde bañarse, que no les pagan sus viáticos. Entonces quiere decir que están de gratis nada más. Por eso empieza la corrupción, amigo. Hay que les paguen bien para que sigan trabajando bien, para que nosotros nos cuiden, porque es lo que necesitamos, que nos cuiden de tanto que hay. Pues ellos están trabajando bien de lo que cabe, pero están chambeando. Bueno, y para finalizar, a sus familiares y amigos, ¿qué? ¿Usted qué le... Pues yo le regalé un abrazo y mucha felicidad y que les vaya bien a todos, porque yo también quiero que me vaya bien. A él no le deseo mal a nadie, porque pues no hay que desearle mal a nadie. Al contrario, que le vaya bien a todos. Chocolates. Mucha amor. No hay que regalar cosas materiales. Regala tu amistad, regala tu cariño y deseale que tenga buena vibra a todos, sobre todo que tengan buena salud. Pues mucho amor, cariño y pues con eso no se compra, se regala. Amor, cariño y que estemos en paz con Dios. Pues sí, toda mi familia que está regada en todos los lugares, que reciban un muy caluroso saludo para que ellos puedan estar bien. Pulso Sur, el canal de la capital. Bien, pues continuamos con el programa y quiero retomar lo que decía antes de irnos al corte. Qué complicado saber que una zona se puede rehabilitar y cómo esta zona puede, en teoría, ser similar antes de una afectación, ¿no? Entonces, platícanos del resultado del trabajo que hiciste en Hidalgo,
para luego que pasemos en el estado de Quintana Roo y pueda clarificarse la importancia de este proyecto. Claro. Aquí uno de los resultados más importantes que obtuvimos básicamente fue establecer que las especies de fauna, la diversidad en el sitio se conservaba. Medimos la diversidad en el sitio de referencia y en las plantaciones y era sumamente similar. Sin embargo, hubo una cuestión, la especie Pinus greggii estaba atrayendo especies que no eran propiamente del lugar. Que no eran las originales. Las originales del lugar. Sin embargo, la diversidad estaba presente. Ok. Si comparábamos, eso ya es ganancia, ¿no? Es ganancia. En realidad. ¿Hablamos de especies de aves o de mamíferos o de insectos? No, estamos hablando de especies de aves. Aves, ok. Bien. Pues sí, ahora sí que, así como a ti, Francisco, y a ti, Teresa, nos gusta una comida, a los animales es lo mismo. Les gustan ciertas flores, les gustan ciertas hojas, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo en la península de Yucatán. Entonces ahora pasemos a hablar de la importancia del proyecto, pensando en que en una eventualidad ese proyecto pueda desarrollarse en Quintana Roo. Evidentemente, la gente lo sabe, aquí no tenemos pinos, porque estamos a otro tipo de nivel sobre el mar, otro clima, otra salinidad, otra temperatura, y hay especies que jamás se van a desarrollar acá, como se desarrollaron en el estado de Hidalgo, son pinos. Acá tenemos robles, cedros, caobas, yashnik, etcétera, etcétera. Entonces, si desarrollamos un proyecto de esta índole en el estado de Francisco, ¿qué es lo primero que debiéramos hacer? Bueno, básicamente yo creo que lo que deberíamos identificar cuáles son las fuentes de perturbación en el estado. La deforestación, ¿por qué motivos? Por uso agropecuario, por incendios forestales, que por lo que he estado estudiando son bastante frecuentes. Creo que la parte más importante. Y bastante... A lo mejor en el tema agrícola, los potreros, que eventualmente han desmontado muchas hectáreas para poner potreros. Ilegal. La extracción a lo mejor de maderables puede ser. Bueno, pensemos en un incendio, creo que la gente lo que tiene más en la mente, ¿no? Si hubiera un incendio que nos quemara a lo mejor, y eso ocurre, 50, 60, 100 hectáreas, ¿qué haríamos allí entonces? Sí, aquí básicamente... ¿Cómo lo trabajarías? Sí, inicialmente lo ideal sería buscar un sitio de referencia, como lo hicimos en el estado de Hidalgo. ¿A qué nos referimos con el sitio de referencia? Es alrededor de las áreas que se incendiaron, buscar los relictos de bosque que no fueron afectados por el incendio. Y a partir de este momento también tomar un inventario forestal para identificar las especies que se encuentran naturalmente en el sitio e identificar cuáles son las más relevantes para poderlas llevar al área de restauración. Ok, pero eso implicaría, evidentemente, si hubo un incendio, que reforestaríamos. Es correcto. Idealmente con las especies originales. Es correcto. Que deben florecer porque pues es su hábitat natural, ¿no? Ok. Por ejemplo, si se incendian 100 hectáreas, pues los animales se van igual. Tú haces una repoblación de una especie vegetal, llámese cedro, caoba, robles, yashnik, no sé, catalosh, muchas especies son acá de la zona de la península, con la esperanza de que la fauna, regrese entonces. Esa tesis es lo correcto, es la ideal entonces. Eso es lo ideal. Paulatinamente se tiene que ir dando. Los procesos de restauración son procesos muy lentos y largos en el espacio. Entonces, lo ideal es que sean proyectos a largo plazo para establecer una técnica o una metodología en cuanto a composición de especies, porque a veces es muy difícil decir, vamos a meter la misma composición de especies del sitio natural al área incendiada, vamos a reforestar con las mismas especies. A veces no se puede porque la colecta de semillas no está en tiempo, porque no tenemos la planta suficiente o porque son especies de muy, muy lento crecimiento. Y eso nos va a hacer que entre más tengamos el área expuesta a las inclemencias de la lluvia, del viento, la erosión va a hacer su trabajo y va a empezar. Entonces aquí lo que nosotros tendríamos que elegir son especies de rápido crecimiento. Y ahí es cuando entran las especies introducidas. De acuerdo. Ese puede ser una ventaja de una especie introducida. De acuerdo, por ejemplo, tengo datos de que un cedro puede ya ser maderable a los 15, 20 años probablemente, ¿no? En un crecimiento ágil y bueno, ¿no? Y en ese sentido, la atracción de la fauna pues vendría como consecuencia. Me están haciendo recordar las intenciones que se hacen a veces
de generar nuevos arrecifes cuando hay encallan un Claro. barco. Hay lugares en el mundo donde Es hacen natural. una especie como de bolas con huequitos, las Ajá. ponen en la parte del litoral para que se vaya repoblando. Así. Y eso lleva muchos años. Creo que tenemos por allá, porque nos quedan 5 minutos, aunque usted no lo crea, se va muy rápido el tiempo. Sí. Tenemos una foto, entiendo que es una captura que hiciste, Francisco, de un ave por allá. Ahí nos platicas más o menos ágilmente qué fue. Sí, claro. Mira, nosotros para identificar las especies de aves que se encontraban en el sitio colocamos redes ornitológicas. ¿Cómo funcionan estas redes ornitológicas? Básicamente es una red que se coloca en medio del bosque, ajustada a dos bases, en este caso 2 tubos de PVC, y sostenidas al suelo. Nosotros nos vamos y la red se queda ahí. Atrapas ese pájaro, lo caracterizas y decías, es un pájaro que vive en esta zona. Sí, claro. Esta especie se llama Cetovaga coronata. Bien. Es una de las especies que se encuentran en el sitio. Vamos a la siguiente fotografía. Ahí creo que estás tú con pues los aluminios, los postes que decías, ¿no? Exacto. Aquí estamos sacando esta especie de la red con el mayor tiempo cuidado. Es importante decir que la red se está monitoreando cada hora. Bien, vamos a la siguiente fotografía. Creo que se saltaron una, donde aparece Francisco, donde tienes un pajarito ahí en tu muñeca. Sí, si la vemos, ahí básicamente es ya con la captura en mano. Estás identificando. Estamos con unas guías en campo y se están identificando las especies. Vamos a ver la siguiente foto. Fue el pajarito que atrapaste, ¿no? Y bueno, este no es el mismo que estaba en la red, pero bueno, Ok. este es uno de las especies que más nos cautivaron Ok, en la zona de estudio. vamos a la siguiente fotografía. Creo que ahí está la trampa. Sí, esta es la red completa. La Bien. red completa. Vamos a la siguiente fotografía. Ahí está Francisco con su... Aquí ¿Qué estamos. tienes en la mano? Algo por allá. Ahí tenemos un ave también, es un gorrión, y binoculares que utilizamos para las capturas. Ok, Para la- y en la parte del fondo de la foto está el tipo de suelo ya afectado por, no sé si por una cuestión de la extracción reforestación más pétrea joven esta. o alguna cuestión de que se quemó allá la zona, ¿no? Fue extracción de la vegetación, quedó completamente desnudo el suelo, se perdió y empezó a aflorar la roca. Ok, bien, pues pues seguimos en la plática. Finalmente vamos a ir ya cerrando el programa. Francisco, se fue muy rápido. Sí. Se dieron cuenta que fue muy rápido. Muy rápido. La verdad, como les dije, el tema no lo agotamos en un programa, pero yo sí quisiera dejar en la mesa lo siguiente y platiquémoslo. La importancia del proyecto es que con estas técnicas, estas metodologías que quieres desarrollar, eventualmente un ecosistema, una zona de Quintana Roo, con sus especies nativas de flora y de fauna, eventualmente pudiéramos ver algún resultado de rehabilitación. No llegar al estado original, pero sí quizás recuperar cómo era el ecosistema antes de que se hubiera incendiado, por ejemplo. Claro, claro. Funciones. Aquí yo creo que la meta final de este trabajo es, por ejemplo, en las especies en peligro o en riesgo. Si nosotros tuviéramos la intención de rehabilitar tapir, por ejemplo, tendríamos que caracterizar su hábitat e identificar cuáles son las variables que hacen que el tapir esté presente en esa zona. Y si queremos rehabilitar hábitat de tapir, pues tenemos que enfocarnos a eso. Esa es la finalidad del estudio. Depende de los objetivos, va a ser la serie de pasos que se van a seguir Ok, para... y en tu experiencia, Francisco, tú trabajaste con aves específicamente, Específicamente. ¿no? Evidentemente se puede hacer con mamíferos, con insectos tal vez. Digo, estoy pensando en cómo reintroducir especies y me da cosa, lo veo muy complicado, ¿no? Sin embargo, por algo hay que empezar, ¿no? Claro, claro. Bien, pues creo que estamos ya en posición de poder despedir el programa. Francisco, te agradezco que hayas venido acá con nosotros. Yo creo que no va a ser la última vez que vengas. Tere, igual vamos a invitarla de nueva cuenta para seguir platicando pues del hábitat en el cual vivimos, y restaurar el hábitat creo que es de la mayor importancia posible, porque este programa tiene líneas donde tenemos que fomentar el tema de la sustentabilidad, y creo que esto que estás haciendo, que hiciste ya en el estado de Hidalgo, pues igual tiene un viso muy interesante de sustentabilidad. Ese tema creo que vamos a seguir explotándolo, fomentándolo, platicándolo, porque es de total interés para nosotros que esto siga en la mente y sobre todo en la actitud de la gente que
vivimos este planeta. Y a ustedes que nos ven y nos escucharon, les agradecemos el favor de su atención y estamos por vernos en un siguiente programa de Hábitat 2030. Que estén bien, un saludo en el día de San Valentín. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.